proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Soy Georgina Aguillón. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, El Pulso del Deseo. Gracias por estar con nosotros. Quédense, por favor, porque vamos a tener un tema muy interesante. El día de hoy es nuestro primer programa de enero. Vamos a hacer un ciclo todo este mes que vamos a hablar acerca de los asesinos en acto de demostración. Ahora vamos a hablar del caso de Gregorio Cárdenas Hernández. También es conocido como el Goyo Cárdenas o el estrangulador de Tacuba. Si ustedes recordarán, este caso fue muy sonado en los años 40, allá en 1942, debido a que él mató a 4 mujeres y después las enterró en el patio de su casa. Pero quédense con nosotros, más adelante vamos a mencionar un poquito más acerca de este caso. Les recuerdo, nuestras redes sociales es www.proyectateradio.com. En Facebook y Facebook Live nos pueden buscar como Proyectate Radio. También tenemos, nos pueden contactar por Facebook igual. Nuestro Facebook del programa es J. Carlos Geo y también nos pueden buscar como El Pulso del Deseo. Ahora también estamos en Instagram, ahí lo buscan como @elpulsodeldeseo. En nuestro correo electrónico es elpulsodeldeseo@gmail.com. Y les recuerdo también nuestro chat en vivo, que es el teléfono 7258-5856. También nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje, nos mandan su nombre y ahí nos mandan también sus comentarios al 55 40 32 99 63. Y bien, ahora les comentaba que vamos a hablar del caso de Gregorio Cárdenas Hernández. Él fue muy famoso, les decía, en los años 40, porque él era un estudiante de química. Él trabajaba en Pemex, en Petróleos Mexicanos, y allá por ese año de 1942 él empieza a matar mujeres. Les decía, las 3 primeras que él mata son prostitutas y la última a la que él mata era pues su novia o una mujer a la que él pretendía. Él las mata con cuerdas, las ahorca. Después les amarra las manos, las amarra y las entierra en el patio de una vivienda que él tenía allá en la calle de Tacuba, precisamente. La colonia es Tacuba, la calle es Mar del Norte, número 20, y por eso es que a él le apodaban el estrangulador de Tacuba. Pues bien, quédense con nosotros, por favor, va a estar muy interesante. Y le doy también la palabra en este momento a mi compañero en conducción, José Carlos García, y vamos al otro lado del estudio con él. Adelante. Muchas gracias. Yo soy José Carlos García. Es un gusto saludarlos ahora con nuestro nuevo programa iniciando el año. Y con este ciclo que les mencionaba mi compañera Georgina en relación a los asesinos en mostración. Es una teoría que yo planteo en relación a quitar el nombre de asesinos en serie y cambiarlo en asesino en acto de demostración. Pero poco a poco lo iremos viendo a lo largo de este ciclo. Vamos a presentar diferentes tipos de asesinos que de alguna manera pues, han llamado mucho la atención a lo largo de la historia del crimen, ¿sí? Pero sobre todo vamos a enfocarnos a eventos que han sucedido aquí en nuestro país, porque de alguna manera siempre hemos tenido también el apoyarnos teóricamente en asesinos, sobre todo norteamericanos, que ellos tienen una vasta historia en asesinos seriales, y la idea es ahora presentarles pues, lo que ha sucedido aquí en nuestro país a lo largo de esta historia de asesinos en mostración, ¿no? Traemos algunos libros que, como siempre, les recomendamos. En este caso, pues al hablar de Gregorio Cárdenas, pues vamos a hablar también de sus escritos. Fíjense, curiosamente, él, pues como homicida, tuvo a escribir algunos libros. Este es uno que es Adiós Lecumberri, que también parte interesante de la historia de este asesino es que lo recluyen en el Palacio Negro, ¿no? Así llamado de Lecumberri, y él escribe durante su estancia
escribe varios libros, sí. de los cuales es difícil conseguirlos por la época, pero bueno, si ustedes se echan un clavado a esas librerías de libros antiguos, que ya no se editan, por supuesto, pues ahí pueden encontrar. Este es uno de ellos, Adiós Lecumberri. Ese también es muy interesante, que si quieres decir el título, sí, Zelda. Se llama Celda 16, la editorial es Diana. Efectivamente, quizás sea un poco difícil de conseguirlo porque ya es un libro pues muy antiguo. Nosotros lo conseguimos en una librería de esas que venden libros. Sí, lo que les comentaba usados, yo. ¿no? Sí. Y quizá ustedes puedan conseguirlo en alguna librería, también quizá en internet, puedan buscarlo si les interesa. Pues bueno, son libros que él escribe dentro de Lecumberri cuando está preso. Sí, y este otro que es de Belén a Lecumberri, que también es muy interesante. Lo pueden encontrar en la librería que está propiamente en el Archivo General de la Nación, que es precisamente el Palacio Negro de Lecumberri, ¿no? Así es. Los invitamos también a que lo visiten porque es algo impresionante el dar cuenta de estos lugares de encierro, ¿sí? Para que ustedes conozcan el panóptico, que es aquel sistema arquitectónico en donde en el centro se podían ver todos los brazos de las celdas, ¿sí? De los pabellones, en donde estaban los diferentes presos, que se supone existía una clasificación de ellos en base a la peligrosidad, pero el panóptico es muy interesante el poderlo ver, y la arquitectura de todo lo mítico y místico que tiene el Palacio Negro de Lecumberri, en su arquitectura, en la forma en cómo fue construido. Es una cárcel de la época del Porfiriato. Así es. ¿Sí? Y este libro que le estamos recomendando, de Belén a Lecumberri, hace un recorrido por estos sistemas penitenciarios mexicanos, ¿no? Y que es muy interesante. Ahorita lo vamos a articular con el tema de Gregorio Cárdenas, ¿sí? Nosotros, nuestro lenguaje, preferimos llamarle por su nombre, a utilizar el estigma del estrangulador de Tacuba y otros motes, el monstruo, todo este tipo de cosas que las hemos ido tratando a lo largo de nuestros programas, y que para nosotros lo conveniente es llamarlo por su nombre y tratar de desestigmatizar el asunto de los apodos, ¿no? Y de lo monstruoso que pudo haber sido su acto, ¿no? Así es. Nosotros, en relación a este tema de Gregorio Cárdenas, hicimos toda una investigación hemerográfica, para lo cual también desde este lugar agradecemos a la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, por todas las facilidades que a nosotros nos dio para hacer toda una revisión de qué se publicaba en aquel entonces en los periódicos de la época en relación a este asunto, a este caso, porque como ustedes comprenderán, pues de los años 40 era ya bastante complicado el poder obtener o literatura o el expediente real, ¿no? Hablando de lo jurídico, para poder entrar a él. Sin embargo, también agradecemos al Archivo General de la Nación, que por eso la recomendación de que ustedes acudan y que saquen su credencial de investigadores, ¿verdad? Para que puedan ustedes acceder a los archivos y explorar. Ahí encontramos algunos datos, no todos, ¿sí? Hemos ido escarbando en diferentes lugares e instituciones para poder llegar a saber más de este personaje, que en su momento causó gran impacto por las 4 muertes que ocasionó en un México de otra época, por supuesto, en un México mucho más tranquilo de lo que ahora estamos viviendo, pero evidentemente aún así generó una gran expectativa en el ámbito social y por supuesto en el ámbito jurídico, porque al no tener una referencia, en México no es el único asesino serial de aquella época. Le anteceden algunos otros asesinos seriales como el Chalequero y otros más, muy sanguinarios, pero que por el registro de los años 1800, finales de los 1700, entonces era complicado tener una referencia, pero en el archivo se pueden conseguir cosas muy interesantes. Así es. Y en la hemeroteca, pues no se diga, pasábamos grandes horas tratando de encontrar todo este material que pues próximamente promesa aquí será una publicación, yo creo que propia del libro exclusivamente de Gregorio Cárdenas, porque en el libro que yo publiqué, el de No Matarás, que seguramente algunos de ustedes ya conocen,
Aquí ya viene un capítulo completo para él, pero no es suficiente por todo el material que nosotros tenemos desde el punto de vista de la hemerografía, ¿no? Así es. De los periódicos y de todo lo que se tiene. Entonces es un caso muy interesante en lo social, en lo clínico y por supuesto en lo jurídico, ¿no? En lo forense, como un parteaguas de la necesidad de los mexicanos en relación al crimen, en relación a los homicidas, de poder generar una pericial, ¿no? Que en ese entonces, es interesante decirlo, no existía desde el punto de vista psicológico ese abordaje, sino era más bien desde el punto de vista psiquiátrico. La psicología creo que todavía en ese entonces ni siquiera estaba instalada de manera como lo está ahora en la Universidad Autónoma de México, ¿sí? Que inclusive parte de la enseñanza filosófica y no existe una facultad como tal. Ya después en algún programa podremos tocar el tema de la Facultad de Psicología de la UNAM, que es obviamente quien es punta de lanza de la psicología en México, ¿no? Y de su enseñanza. Ya después seguirán otras escuelas, entre ellas las particulares y demás, pero aquí lo importante es darnos cuenta de cómo participaba la psiquiatría sobre todo, ¿no? El campo sí, pero muy hegemónicamente el conocimiento de la psiquiatría. ¿Qué te gustaría comentar? Sí, también esto que tú comentas es importante porque efectivamente cuando nosotros vamos a la hemeroteca y hacemos toda esta gran investigación, también en el Archivo General de la Nación, son documentos pues que se deben de tratar con sumo cuidado, ¿no? Nosotros tuvimos acceso a ellos con ciertas cuestiones especiales en un sentido estricto de la investigación. Si a ustedes efectivamente les interesa acudir y revisar este material, es muy interesante. Nosotros cuando vamos y recabamos toda esta información, es muy importante ver esta cuestión social que José Carlos comenta, porque cuando salen los periódicos de la noticia de ese entonces, que de hecho aquí tenemos, si ustedes se fijan, una muestra, es una copia que nosotros obtuvimos de la hemeroteca, es una cuestión social muy fuerte y muy relevante, porque efectivamente, aunque no es el primer asesino serial, como lo denomina la criminología, en serie en México, sí causó mucho impacto quizá por la formación que él tenía, donde él estaba estudiando química en la UNAM. Entonces, quizá socialmente estamos acostumbrados a escuchar que exista gente que mata o que tenga esta tendencia a cometer estos actos, que no tenga una instrucción escolar quizá, pero nosotros lo sabemos como psicoanalistas que eso, la cuestión de la educación no tiene nada que ver porque es una cuestión desde lo inconsciente. En ese momento, cuando salen todas las noticias del caso en particular, efectivamente, inclusive hubo revistas, ¿no?, de la nota roja, la nota amarillista, donde lo que hacían era como una especie de novelear el caso de Gregorio Cárdenas. Y salían diferentes títulos de los periódicos, pues obviamente para llamar la atención en cuanto a una cuestión social. Ahí se vio muy fuertemente involucrado la cuestión de la psiquiatría, porque en México también recordaremos a Quirós Cuarón y a Láfora, que tú refieres en bueno, tu en el libro. caso de Cuarón, como en su historia sí tiene un antecedente médico, estuvo en la escuela médico-militar, no duró mucho tiempo en la escuela médico-militar, de ahí sale, y su afición realmente estuvo dirigida a la criminología, ¿no? Un criminólogo muy renombrado de su época y hasta la fecha, ¿no? Así es. Aquí mencionas varias cosas interesantes. Uno es la parte social, de que estamos viendo lo mediático, cómo se presta a este tipo de eventos, ¿no? Sobre todo de los asesinatos. Lo vimos con el asesino de Catepec, Juan Carlos, ¿no? y la esposa Patricia, ¿sí? De cómo la gente se puede volcar, ¿sí?, a un asunto que inclusive se le exagera, que inclusive no se lleva el debido proceso, se filtran cosas, se filtran una serie de situaciones. Y aquí es interesante también porque después de, ¿qué te gusta? ¿Cuántos años? Estamos hablando desde 1942. Más de 70. Sí, más de 70 años. Y eso es lo interesante y por eso tocamos el tema. Para ver la evolución que hemos tenido en lo clínico, en lo social y en lo jurídico. Así es.
Y si me permiten un momento, y puedo ser muy exigente y muy estricto, pues la verdad es que parece que no hemos evolucionado, no hemos crecido, ¿sí?, en ese ámbito, y nos dejamos llevar por una serie de sucesos que a veces comen y carcomen realmente el pensamiento crítico de las personas, porque no asumimos este tipo de eventos como algo sereno, tranquilo, mesurado, para hacer una investigación realmente científica. Así es. Decimos en lo clínico, en lo social y por supuesto en lo jurídico, ¿sí? Porque al parecer seguimos dependiendo de investigaciones del extranjero. Lo estamos viendo ahora con el helicóptero que cayó, ¿no? Y que en un país de 120 millones de habitantes parece que no hay peritos en aeronáutica civil como para que resuelvan el conflicto, sino necesitamos la ayuda de canadienses, de franceses, de estadounidenses, del FBI. Y esto pasó con el Goyo, ¿no? O sea, cuando se descubren los crímenes que él había cometido, que bien mencionas en ese laboratorio que él tenía en Mar del Norte, ahí en la colonia Tacuba, ¿sí?, muy cerca de lo que ahora es el metro Tacuba. Sí, ahí cerquita de las vías. A unas cuadras de las vías, ¿sí? Ahí él alquilaba ese local como estudiante de química de la UNAM, él hacía sus experimentos. Y mucha gente volcó ahí a decir que hacía experimentos para tratar de resucitar a sus víctimas, ¿sí? Cuando pues eso a lo mejor estaba lejos de, ¿no? Porque él empieza a delinquir, fíjense aquí lo interesante en la parte clínica, a los 27 años. Él es originario de Veracruz, de Córdoba, Veracruz, es el último de 11 hermanos, ¿sí? Y aquí empieza lo relevante. Cuando los escritores a nivel de periodismo y a nivel de revistas especializadas en esa época de criminología y criminalística y demás, forense, escribían de él y acerca de su historia, ¿no? Pero aquí viene la intervención de este psiquiatra español, Gonzalo Láfora, que es quien hace el estudio psiquiátrico de Gregorio Cárdenas, ¿sí? Y es donde empieza el problema a diluirse, a dejar de ser una parte científica, ¿sí?, de la psiquiatría como especialidad médica, y se empieza a filtrar una serie de cuestiones ya rojas y amarillistas, como bien lo mencionas, en relación a lo que este señor empieza a diagnosticar de Gregorio Cárdenas, ¿no? Porque además eso que comentas es importante referirlo, que efectivamente hubieron diferentes diagnósticos. Así es. ¿No? Quizá cada quien que lo valoraba hacía un diagnóstico diferente, pero efectivamente el doctor Láfora, ¿tú recuerdas qué diagnóstico? Bueno, ya había un antecedente antes de que Láfora llegara a México y lo empezara a estudiar, y se hablaba de un epiléptico crepuscular, ¿no? Quizá para muchas personas que no están involucradas ni en la parte del campo psi, ni en la psiquiatría, ni en la psicología, ni el psicoanálisis, pues obviamente esto les suene completamente teórico y ralo, ¿no?, y extraño. Y es natural, pero fue diagnosticado en ese tiempo en la parte clínica como un epiléptico crepuscular, en donde la psiquiatría a veces, aquí viene una sana crítica, si los psiquiatras nos están viendo, bueno, pues no es nada personal, sino es una crítica en relación a cómo evolucionar con respecto a los diagnósticos, ¿no? Sobre todo porque cuando no se tenía bien claro cuál era el motivo por el cual alguien podía generar 4 muertes de manera consecutiva en tan poco tiempo, pues se le tenía que poner un nombre y apellido para que la justicia accediera al castigo, ¿no? Y eso es también una parte en donde estamos viendo y donde decimos y lo justificamos que no hemos avanzado. Porque si hablamos del asesino de Catepec, también está pasando lo mismo, ¿no? O sea, hay que diagnosticarlo, hay que ponerle un nombre y apellido para que el juez pueda tomar una justa dimensión en relación al castigo. Y a mí me parece que hay cierta característica de responsabilidad en eso, ¿sí? ¿Del juez? Pues yo creo que de todos, inclusive de lo social, ¿no? Okay. Porque no tendríamos por qué ponerle un nombre y un apellido, ¿sí? O sea, sino simplemente diagnóstico, okay, en la parte clínica, ¿no? Sino tendríamos que entrar directamente a lo que la ley marca con respecto a un homicidio, a un asesinato,
sus agravantes en relación a cómo lo realiza, ¿no? En este caso, en aquel entonces, pues no teníamos el delito de feminicidio, No. ¿sí? Si no lo hubieran a él catalogado. Si no se le hubiera catalogado también como un feminicida, Así ¿no? es. Porque específicamente son 4 muertes en donde él oculta los cadáveres, tiene un manejo perverso de los cadáveres, ¿sí? Y ahí es donde la ley debería de incidir, ¿no? Porque también, perdón que te interrumpa, hay importante mencionar que si tú recuerdas en los periódicos, referían esta situación de que posiblemente él pudiera haber sido un necrófilo. Así es. En donde él las mataba y duraba quizá toda la noche o la madrugada, y entonces ya hasta el otro día. Pero si quieres decirle a la gente un poco, a la que no está familiarizada con ese término, ¿qué sería la necrofilia? Pues es la persona que es afecta a tener contacto sexual, erótico sexual, con un cadáver. Ok, ¿no? hasta ahí dejémoslo porque después punza el Sí, asunto. por favor. Después entonces, aquí vamos a referirnos directamente a él en este sentido de también un maltrato que hay desde la parte humana, ¿no? Porque después sabemos que este doctor Láfora vende la información, ¿sí? Vende la información a una revista, que esa revista lo hace público, e inclusive por ahí tenemos en nuestra investigación la demanda que la familia establece, porque aquí hay algo muy importante desde la parte clínica. Siempre estamos asociando este tipo de eventos de estos asesinos a la teoría psiquiátrica de la degeneración. Es decir, como si vinieran estos sujetos a demostrarnos que por la unión de ciertas características genéticas de la madre y del padre, él saldría con estas características asesinas. Sí. Esto desde el punto de vista psicoanalítico es completamente desechable, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Son teorías evolucionistas, muy hacia la parte biológica, y de ahí surge este concepto de la epilepsia crepuscular. Una estrechez, dicen los conocedores de la psiquiatría, una estrechez de la conciencia, y que en ese momento la persona pierde toda actividad psicológica superior, hablando de la atención, de la concentración y de la memoria, y se fuga, ¿sí? En ese momento, dijéramos, sus ideas, su pensamiento y su cerebro, y pasa a una acción. Esa acción puede ser mecánica o puede ser impulsiva, o puede ser de las dos cosas, ¿no? Muchos lo asocian inclusive al sonambulismo como una actividad que puede estar semiconsciente, dormido, no dormido, obnubilado, pero hay una pérdida de la memoria en ese trance, ¿no? Y de la conciencia, ¿no? De la conciencia. Entonces ahí sería la antítesis de lo que nosotros estudiamos con respecto al inconsciente. Porque para que la gente nos entienda, estaríamos platicando de que los psiquiatras, por un lado, dicen que él, en un estado de alteración de la conciencia, mata a estas mujeres. Así es. Y nosotros, en nuestra teoría, estamos diciendo que por el inconsciente, él mata a estas mujeres, ¿no? Sí. Decíamos, conversábamos en relación a esta frase de Freud, en donde habla que el inconsciente es una voz sutil, pero que en algún momento deberá ser escuchada. Exactamente. Esto a mí me fascina porque ahí Freud nos está marcando que de alguna u otra manera, en este tipo de casos, el inconsciente va a salir a relucir, ¿sí? Hay algo que está atrapado en el sujeto, y por eso es que no sabemos si va a delinquir a los 27, a los 40, a los 50, a los 19. También cronológica. No hay porque diríamos que el inconsciente es atemporal. Así es. La manera en la que surge el inconsciente hacia un acto es completamente atemporal. Entonces ahí vendría la rispidez, la oposición en relación a lo que ellos dicen como un delincuente enfermo por una epilepsia crepuscular, ¿sí? Y nosotros diríamos que es un acto, por eso estamos hablando del acto de mostración, es decir, es un sujeto que asesinando está mostrando algo que tiene que ver con su inconsciente, pero que para nosotros es una incógnita, quizá nunca lo sepamos, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces ahí también querías hacer alguna aclaración por algún alumno que te pregunta
en relación a los multihomicidas. Sí, me preguntaba porque yo le comenté que el día de hoy íbamos a abordar el caso de Gregorio Cárdenas y él me decía que si era un homicida en masa, a sueldo, un sicario, o era un asesino serial. Okay. Entonces sí es importante hacer esta diferenciación porque el asesino, como lo refieren los criminólogos, el asesino serial, o en este caso el psicoanálisis, el asesino en acto de demostración, no tiene que ver con una cuestión económica, por ejemplo. Sí, no como el asesino o el homicida a sueldo, ¿no? Ajá. Que le pagan porque asesine a alguien, ahí ya cambia por completo todo el contexto teórico. Así porque es. la motivación es diferente. Aquí en apariencia no había una motivación, o la motivación está en el inconsciente, ¿no? Entonces es a partir de ahí como podemos establecer lo clínico. Los multihomicidas es cuando un sujeto, que es muy común ahora en los Estados Unidos, por ejemplo este que se sube al hotel en Las Vegas, ¿no? Y toma un arma automática y les empieza a disparar a las personas abajo, ¿sí? Ahí tendríamos el ejemplo de un multihomicida. Así es. Ese sujeto también a lo mejor no conocemos el motivo, pero está matando a una serie de personas, ¿sí? Al mismo tiempo. Es la diferencia. El asesino en mostración se toma un tiempo entre una víctima y otra. Sí. Puede ser que a veces pueden pasar años, puede matar a 2 víctimas, a 3, y luego pasan años y vuelve a matar, ¿sí? O simplemente suspende su actividad, ¿sí? Que también son incógnitas en lo clínico para nosotros, pero ahí la motivación es diferente, ¿no? Así Tiene es. una cuestión de motivación también escondida, es una incógnita, ¿sí? Y aquí lo que nosotros que debemos dejar bien claro es nuestra propuesta en relación a la parte teórica, ¿sí? Decíamos que en el caso de Robert Ressler, él lo que hace es dar el concepto, antes de él se daba el concepto de asesino en masa, es decir, mataba masas, ¿no? Como en el caso del ruso que veníamos comentando, ¿sí? ¿Chikatilo? De Chikatilo, que también es un caso muy interesante. Tardaron años en poder dar con él, Así es. porque el investigador ruso quería pedirle referencias al FBI, que eran los que tenían más experiencia, pero por la Guerra Fría no le permitían eso, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una situación importante en la parte teórica. Viene Robert Ressler como investigador en los años 70 de asesinatos en el FBI, de asesinatos en Estados Unidos, investigados por el FBI, y es el que denomina la cuestión del asesino serial, ¿sí? De lo cual nosotros en la parte teórica, yo en específico en mi libro, lo trabajo como un asesino en acto, en mostración, que tiene que ver con el acting out freudiano y con el pasaje al acto lacaniano. Y que esto tendría que ver con las causas del inconsciente que desencadenan esa actividad asesina de este sujeto, ¿sí? Y entonces ahí vendría la situación interesante. Ahora, ¿tú cómo lo piensas desde el punto de vista pericial, de que esto haya tenido realmente un valor pericial? Porque en México hasta la fecha siguen sin existir centros de carcelarios, de internamiento, que tengan por un lado la expectativa de hospitales, ¿sí? Para tratar este tipo de sujetos, y por el otro lado, de encierro. Sí, porque en la actualidad, pues lo sabemos, la comunidad está totalmente involucrada entre ellos, no hay una separación, ¿no? De lo que tú refieres en cuanto a una cuestión psiquiátrica, o a lo mejor al inicio los meten a COC, que es Centro de Observación y Clasificación, que bueno, en algún momento ahí les pueden hacer algún tipo de análisis, algún tipo de diagnóstico, pero a fin de cuentas, pues ya adentro como tal de la cárcel están todos mezclados como tal, ¿no? Cuando a lo mejor en el caso de Gregorio Cárdenas, él cometió estos actos, si ustedes recuerdan también, a él lo llevan un tiempo a la Castañeda, porque él cuando se le empiezan a hacer todos estos análisis y todos estos diagnósticos, primero decían pues que él no tenía conciencia del acto, de los actos que él estaba realizando. Entonces lo llevan un tiempo a la Castañeda. Si quieres dar la referencia de la Castañeda para la gente que no conoce el término. Que es un psiquiátrico que existía también en la época del Porfiriato,
efectivamente también coincide con Lecumberri, donde a ellos, como supuestamente trastornados mentales, su manicomio, metían ahí al manicomio de la Castañeda, que en la actualidad pues ya no existe, ya no funciona, y él estuvo un tiempo ahí. Conforme también le fueron realizando otros estudios, se dan cuenta pues que él no tendría por qué estar ahí, porque decían, también el periódico refiere en algún momento, que él salía y entraba, se iba inclusive al cine y hacía otro tipo de actividades. Sí, tenía permiso. Entonces, exactamente, lo vuelven a recluir a Lecumberri, ¿no?, al Palacio Negro, y él se queda ahí desde el internamiento que él tiene hasta 1976, que es cuando Lecumberri pues ya también lo cierra. Desaparece. Exactamente. Sí. Ahora, tú recordarás también que a Gregorio le dan más de 34 años de Lo cárcel. que pasa ahí es interesante porque desde el punto de vista jurídico, el caso parece que se pierde y se les olvida a los jueces, ¿no? Así es. No dictan realmente una sentencia firme para poderle dar una cantidad de años en la cárcel, y aquí lo interesante viene desde la parte teórica, porque entonces hablamos de psicosis, de estructuras de qué tipo, de epilepsia crepuscular o de qué tipo de padecimientos de un sujeto que puede volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Estudiar la carrera de Derecho y ejercerla como tal, ¿no? Sí. Porque también en lo social parece que lo político se mezcla y entonces hay un éxito que se olvidan por completo de las 4 víctimas y a él le dan una especie de premio, ¿no? A nivel del Congreso de la Unión, en donde se le aplaude por haberse rehabilitado, que era ¿no? el concepto. Como si esta fase o esta faceta de la política criminal hubiera hecho milagros, ¿no? Y a un asesino en mostración o en serie, como quieran llamarle, lo reinsertan en la sociedad, ahora como abogado, e inclusive en la historia de él está el haber contribuido para que varios de sus compañeros internos salieran, ¿no? Así es. A razón de que él termina la carrera allá adentro y la estudia. Entonces él, ya teniendo ese conocimiento abogacil, perito en derecho, pues retoma su propio caso y lo sacan de la cárcel, ¿no? Y ahí fíjate que es un dato importante de mencionar, porque yo he leído ahora en internet que refieren que a él lo indultan. No es que lo hayan indultado, lo que pasa es que él excede inclusive. Les dio vergüenza, ¿no? De los 34 años que se habían olvidado del caso sin una sentencia firme. Exactamente, y entonces es por eso que él salió libre, ¿no? Pero no es un indulto como tal, porque él ya tenía ahí 34 Sí, no, años. era muy claro lo que él había cometido, porque los 4 cadáveres los encuentran ahí en este predio, en el patio donde él alquilaba para tenerlo como laboratorio, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay varias cuestiones clínicas que nos quedan flojas, dijéramoslo así, porque no tenemos del tiempo, del momento en que sucedió, pasan muchos años y entonces se van dando estos eventos de esta manera y no es fácil recabar la información, ¿no? Esta información, como tú bien lo mencionaste, a veces parece como novelesca, a veces parece como real, porque inclusive uno se podría hacer la pregunta, él ya estaba casado. Sí, también. Él tenía antecedente de haberse casado y a la esposa no la tocó, bueno, no la mató, pues, ¿sí? Sino que hay varias versiones inclusive de cómo mata a la última víctima, que es Graciela, su exnovia, en una discusión por celos. Hay quien dice que le pega con algo en la cabeza y la mata instantáneamente, y hay quien asegura que sí la ahorca, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una seña diferente desde el punto de vista del acto. Por eso nosotros estamos reuniendo este tipo de temas para insistir en que cada acto debe ser estudiado caso por caso. De manera particular. De manera particular, sin generalizar, que sea un criminal, un asesino de tal característica y que la criminología lo estigmatice de alguna forma con respecto al modus operandi, ¿no? Es decir, a la forma en cómo él tenía para asesinar a sus víctimas, ¿sí? Y que también en esa cuestión de la psiquiatría, no estigmatizarlo en un sentido estricto de lo hereditario, lo que tú comentas del padre
de la madre, que, pues entonces... De esa teoría evolucionista, ¿no? Exactamente. Y que de esa teoría de la sigue. degeneración. Así es. De que porque si el padre tenía dolores de cabeza y la madre también, y padecían de ciertos trastornos de otra índole, él tenía que salir genéticamente monstruoso, ¿no? Así es. Entonces eso es también lo que queremos con estos programas, que la gente ubique que esto pasa por una situación diferente desde el punto de vista psicoanalítico, por diferentes circunstancias que no las conocemos del todo, y que el acto, siendo investigado paso por paso, nos va dando ciertas pautas con respecto a lo que es subjetivo del sujeto, es decir, dejar de fuera lo orgánico, el organicismo con el que a veces los queremos enfrentar. Vamos a ver otros casos de otros también homicidas, asesinos, que inmediatamente les quieren poner un electroencefalograma. Así es. Hacer una tomografía de cerebro y ver si en el óvulo frontal hay algo, si en el pliegue de Rolando existe algo más, ¿sí? Y en aquellas estructuras cerebrales que en realidad nosotros entramos en ese concepto de que esto va más bien desde un punto de vista social y una alteración que va dándose en el sujeto por una circunstancia que no conocemos, ¿no? Que quizá el propio sujeto no lo conozca, y lo que tú refieres, que sea un pasaje al acto o un acting out, quizá la misma persona ni siquiera lo conozca, pero ya socialmente o inclusive haya personas especialistas que se dedican a hacer estos análisis, y de entrada entonces van a decir que es por algo hereditario o porque tiene que ver con una cuestión familiar, que él odiaba a la madre, ¿no? Que eso siempre... O que la madre lo vendió, sí. O que la madre lo vistió de niño o de niña. No es por ahí por donde esto acontece, ¿no? Es importante lo que estás diciendo desde el punto de vista de lo orgánico, el anular esta parte mecánica. Por eso es que tratamos de desplazar el nombre de asesino serial, porque en realidad no mata en serie como si fuera una máquina. Así es. Hay una elección muy particular de cada una de las víctimas que tiene que ver con un orden subjetivo, que ya propiamente, y conforme vayamos avanzando en los temas, explicaremos qué es esto de la subjetividad dentro de el psicoanálisis, y por qué decimos que no queremos mecanizar el cerebro humano, ¿no? Así es. Y que estos sujetos mataran como si fueran máquinas, y a la primera persona que pasara, tomarla y matarla. Pasa otra, tomarla y matarla. Porque no es así. No y aunque es así fuera, ¿no? Porque inclusive hubo hace algún tiempo una mujer en el Estado de México que de alguna forma hacía lo que tú refieres. Pasaba la persona y tenía un cuchillo y los acuchillaba. Pero también en esos casos... Hay una elección, ¿no? Exactamente. Hay una elección que tiene que atrapa a la víctima con el victimario. Así ¿sí? es. Como el caso de la Malinche también. Este sujeto en aquella colonia se le denominó la colonia La Malinche. Ese nombre, por la colonia, ¿sí? En donde el sujeto esperaba a estas chicas de escuela que pasaban cerca de su casa y las atrapaba y las metía a su casa, ¿no? Y ya después las violaba y las asesinaba. Un caso también interesante, pero que también había una elección de objeto. También, ¿sí? así es. Entonces ahí ese es el cuadrante en donde nosotros queremos incidir, porque no existe ni tal situación organicista con lo crepuscular. Lo crepuscular se refiere a antes de dormir o después de dormir, ¿no? Como si hubiera un estatus obnubilado, ¿sí? En donde la conciencia falla, pero sobre todo lo que falla es la memoria, ¿sí? Y de ahí, pues, retomar esto como para dar un sustento de por qué el accionar de este tipo de mente, ¿sí? Y entonces de ahí surgirían las causas de por qué alguien puede matar así, de las cuales, pues, insistimos, nosotros no coincidimos con ese tipo de diagnósticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más comentarías? Bueno, también me parece importante mencionar en relación a todo lo que hemos investigado del perfil de Gregorio, más allá también de la psiquiatría, la psicología, en esta parte importante que tú mencionabas hace un momento, donde quizá pues no ha habido gran cambio desde hace más de 70 años. ¿Tú qué piensas de la aplicación de pruebas psicológicas, de test psicológicos para este tipo de casos? Pues a mí se me hace algo pues que no tiene un fundamento teórico
en un aspecto también. Cuidado, porque seguramente te están viendo muchos psicólogos sí, forenses. Seguramente. Pero pues en esa posición del psicoanálisis yo me iría por el discurso del sujeto, porque también lo hemos visto, el ejemplo que tú mencionabas del monstruo de Ecatepec, que así lo refieren, Juan Carlos N., donde si ustedes analizan el discurso, no las características del lenguaje no verbal, no, yo me estoy refiriendo al discurso que él ¿Lo que él dice? Lo que él dice es una cuestión donde él te va a dar la respuesta que tú estás esperando. O sea, tú cambiarías eso. Para ti es más valioso desde la parte clínica, forense, conceptual, lo que el sujeto dice a lo que el sujeto, por ejemplo, puede dibujar en una persona bajo la lluvia, en una figura humana. Para mí sí es más importante el discurso del sujeto que como tal el dibujo, porque también he visto muchos casos de algunos psicólogos forenses que dan una mala interpretación del dibujo, por ejemplo, de un niño o de un adulto. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con estos diagnósticos, con estas tomas de instrumentos, con esas interpretaciones, con la interpretación, que muchas veces hacen gentes que no tienen una capacitación extrema. Así es. De manejar con una calidad extrema, ¿sí? Ese tipo de pruebas psicológicas. Por ejemplo, me viene a la mente que a Gregorio Cárdenas le aplicaron el test de Rorschach, ¿sí? Ajá. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, utilizar el test de Rorschach? Porque también hay una situación de rechazo casi universal por parte de muchos psicólogos, el decir, es que eso no tiene una interpretación, es que eso es subjetivo, ¿sí? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, el test de Rorschach tiene un fundamento teórico, hermenéutico, ¿no? Por supuesto, en mi caso, en nuestro caso, nos lo enseñó un rochista. Yo qué te puedo decir del Rorschach. A mí es una prueba que me gusta mucho porque también tiene un fundamento muy fuerte teórico psicoanalítico. Entonces, efectivamente, yo coincido con lo que tú comentas, que quizá estos psicólogos deberían de tener una especialidad, una especialización más profunda para poder entonces aplicar este tipo de pruebas, porque la mayoría, si no es que todas las que son proyectivas, pues tienen un fundamento teórico psicoanalítico. Les guste o no, discúlpenme, ¿no? Así es. Entonces sí, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque lo hemos visto nosotros en la práctica forense, en la cuestión laboral. Si tú haces una mala interpretación de lo que te está poniendo el sujeto en ese dibujo y tú lo malinterpretas, pues entonces ya ahí ya tenemos sí, la hermenéutica problemas. Falla, ¿no? Exactamente. Habría que leer a Paul Ricoeur, ¿no? Cuando sí. habla de que qué haría el psicoanálisis sin la hermenéutica y el psicoanálisis, ¿no? Un crítico fundamental para leer desde todas las aristas, ese filósofo, ¿no? Paul Ricoeur, que ahorita me lo trajes a la mente en relación a eso, al sostén de la hermenéutica, de esta característica para la gente que este lenguaje le es extraño, pues es la interpretación de lo que uno puede ver en un dibujo, en una X prueba proyectiva, ¿verdad? De las llamadas proyectivas, y todo esto que puede surgir del inconsciente. Y volvemos a esa parte. Y fíjate, ahorita estoy pensando que si todo esto, estas vicisitudes le añades que en la actualidad no hay un espacio adecuado para poder aplicar pruebas psicológicas o entrevistas, entonces todavía la situación se complica aún más. Pues nada más para que la gente se dé cuenta de el atraso en cuanto a infraestructura que tenemos con respecto a los sistemas de encierro. En algún momento hablaremos de esos sistemas de encierro que van desde la escuela normal, que uno entra y sale, pero es un sistema de encierro de determinada cantidad de horas, en donde el sujeto se debe de acostumbrar a ese encierro, ¿no? Le pasa a los niños, a todos nos pasó cuando nos llevan la primera vez, y el llanto a moco tendido porque evidentemente no estás acostumbrado a esa parte en donde me van a dejar aquí para siempre, o vuelven o van, ¿no? Sí. Este famoso Forda freudiano, cuando avienta el hilo y regresa y el niño se ríe, ¿no? Sí. Poco a poco iremos que nuestro público vaya entendiendo esta parte de el psicoanálisis y estas partes que tenemos. Entonces, fíjate, sale el Goyo Cárdenas de Lecumberri y se crean estos reclusorios preventivos, que ya de preventivos no tienen nada, porque la única cárcel en realidad penal como tal, ya para ya haber sido vencido en juicio, es Santa Marta,
Santa Marta, penitenciaría. la penitenciaría, Así es. en donde se supone que debiesen estar las personas que tienen por cumplir más de 10 años de condena, ¿sí? Pero estamos viendo que en todos los reclusorios preventivos, ¿qué entendemos por preventivos? Que mientras el sujeto esté en proceso, es decir, no está sentenciado ni condenado, está en una prisión oficiosa, como se le dice ahora, ¿no? Pero que ahí se quedan a cumplir las condenas, y hay gente que tiene ahí condenas de 50, 60 años, ¿no? O la máxima que el país exige en ese sentido. Entonces, fíjate, desde los años 70 tenemos estas cárceles, hablando reclusorio oriente, reclusorio sur y reclusorio norte, ¿no? Más aparte, Santa Marta para las mujeres, Santa Marta Catitla. Así es. Y la penitenciaría también que existe por allá por Tepepan, ¿no? Sí, también eso es para mujeres. Entonces, tenemos un rezago en sistemas penitenciarios enorme, ¿sí? Enorme, porque estamos hablando prácticamente de la época de los 30 y tantos años que el Goyo pasó en la cárcel. Cuando él sale por los años 70, a mitades de la década de los 70, por ahí del 76, 76, ¿sí? Ya se han creado estas cárceles que ahora están con un sobrecupo enorme, con una situación inhumana, ¿sí? Habrá que decirlo, pero que pues a veces a muchos políticos no les interesa. ¿Por qué? Pues porque los presos no votan, ¿no? Claro. Los presos no votan, además no hay ahí una clara situación externa, sino nada más de los familiares que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Así es. ¿Qué más tendrías pues bueno, tú? Es muy interesante lo que estamos comentando. Si me permites, voy a leer los comentarios de la gente. Muchas gracias por seguirnos. Nos pregunta Hilda, dice, ¿cuál es su perfil psicológico? Matilde Ruiz dice, saludos, que le gusta mucho el programa, muchas gracias. Dice, ¿por qué salen fuera de lo común? Saludos desde Santa Fe. Guadalupe Fernández nos dice, es el único que hay en México. Paloma dice, ¿por qué se da más en Estados Unidos tanto asesino serial? Pues fíjate también... que ahí sería interesante ver el aspecto de la cultura, ¿sí? ¿Qué es la cultura para el psicoanálisis? ¿Sí? ¿Qué es la cultura para los políticos? ¿Qué es la cultura en lo social? ¿Sí? O sea, que estamos hablando de culturas, ¿no? Sí. Y para los norteamericanos, en ese sentido, ¿qué es la cultura de las armas? ¿Qué es la cultura del homicidio? ¿Sí? Y ahí vendría, yo creo, que a establecerse la diferencia, pero que nos dieran también la idea de que cada vez los alcanzamos más rápido, ¿no? Así es. Cada vez estamos promoviendo esta situación, y por eso los temas. ¿Por qué nos salimos de lo común? Quizá porque estamos bien enfermos desde el psicoanálisis, ¿no? Y tengamos que abordar esos temas que cuestan trabajo ponerlos en palabra, pero que hay que hablarlos, ¿no? Y que a propósito de lo que ustedes nos preguntan, les recomendamos, el día de mañana tú inicias con un nuevo programa que se llama justamente el malestar en la cultura. Sí. Biopolítica y psicoanálisis. Sí, te voy a pedir que me acompañes. Vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con con las tres figuras esencialmente de las cuales ahora estamos viendo una violencia abrumadora, que tiene que ver con los niños, niños y niñas, ¿sí? Con las mujeres y con los enfermos mentales, ¿no? Que insistimos en esa idea de incidir en la Ley General de Salud, específicamente en salud mental, y sobre todo enfocada a los niños y a los problemas que están viendo ahora en la niñez, ¿no? Así es. Niños y niñas. ¿Ese programa cada cuándo va a ser? Va a ser los martes de 7 a 8 de la noche. Ahí los esperamos. En ¿sí? Proyecta Tus Sentidos. En Proyecta Tus Sentidos, exactamente. Okay. Ahí ojalá que también nos puedan sintonizar. Vamos a tratar temas también muy interesantes. Sí, sí, poco tratados, poco tratados. Además. Sí, que sí pueden generar cierta punzada, pero que es necesario hablarlos, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con los saludos. Víctor, muchas gracias por los saludos. Saludos también desde Aguascalientes, gracias. Dice Fátima, interesante lo que están compartiendo. Víctor, muchas gracias. Y también nos pregunta Hugo, dice que si esto es hereditario, pues ya comentamos también un poquito acerca de la postura del psicoanálisis. Que no, que nosotros lo haríamos un poco al lado, segregamos un poco el organicismo, ¿sí? La parte fisiológica, y lo metemos más bien en una parte inconsciente y subjetiva, ¿no? Da una posición subjetiva hacia el deseo de cada sujeto, y que poco a poco iremos entrando en estos temas, ¿no? Y que eso es muy importante de referir, que más bien hay que tratar caso por caso,
no generalizar y no empezar a decir que mató por la mamá, por el papá, etcétera, ¿no? El otro es el malo, ¿no? Exactamente. Entonces, debe haber una responsabilidad en el así acto del es. sujeto. Y eso también a este sujeto, a estos sujetos, esta responsabilidad les va a generar un cambio subjetivo, ¿no? Porque si se le deja la responsabilidad a la cuestión social o al otro que es el malo, entonces no hay un cambio subjetivo de este sujeto. Es que ahí es donde incide esto, ¿no? Diste en la médula, porque a través de la interpretación del acto, desde el acto homicida, vamos viendo él cómo constituye su subjetividad. Así es. Hasta dónde llega. Por eso a veces matan una vez, matan 2, 3, 4, 5, 10. Y que en el caso de Gregorio fue los 4 homicidios que él comete los hizo en un lapso de menos de 2 meses. Así es. Prácticamente él mataba cada semana, cada 15 días. Ese era el lapso que él tenía. Pero como tú ya lo referiste, dependiendo de cada caso, quizá haya personas que pues cometan un acto y se tarden meses, días, años, etcétera, ¿no? Eso hay que verlo en cada caso por caso en particular. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos, si gustas dar tu Facebook. Pues mejor da Bueno, el del programa es J. Carlos Geo, y también nos pueden buscar como el Pulso del Deseo, ahí nos buscan, y en Instagram igual de igual forma es el Pulso del Deseo. Nos pueden también mandar un correo electrónico a elpulsodeldeseo@gmail.com y recibimos todos sus comentarios en el WhatsApp, el 55 40 32 99 63. Pues muchas gracias por su asistencia. Sí, ha sido un placer, y un saludo a todas las personas, ¿verdad? Que sea un año excelente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Hasta luego.